Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar en esta mañana con un nuevo capítulo, Juan capítulo 9. Ya hemos nosotros transitado en las semanas anteriores con Juan capítulo 8. Hoy vamos a comenzar con un nuevo capítulo que será el capítulo 9, ¿sí? En este capítulo 9 vamos a ver, si gustan ir abriendo sus Biblias, abran sus Biblias por favor, para que podamos dar un vistazo así breve al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y básicamente el capítulo 9 del Evangelio de Juan va a narrar la sanidad de un hombre ciego. Nos va a hablar de vecinos de este hombre ciego que se sorprenden por este milagro y cómo estos vecinos después llevan al mismo hombre sanado de esta ceguera congénita, lo llevan ante los fariseos. Vemos después la duda de, bueno, realmente si estaba ciego o no estaba ciego esta persona. Después vemos la investigación que hacen los fariseos para con el hombre ciego, para con los papás del ciego, etcétera. Después vamos a ver la expulsión de este hombre ciego. Finalmente lo expulsan de la sinagoga. Y todo este capítulo nos va a presentar la realidad de la ceguera espiritual, ¿sí? Y un ingrediente para hacer más terrible a los ojos del pensamiento judío este capítulo es que esta sanidad de este hombre ciego de nacimiento se dio precisamente en un día de reposo, lo cual para el pensamiento judío es algo imperdonable, ¿sí? Hoy vamos a leer solamente los primeros dos versículos. Si gustan, ahí en Juan 9:1 y 9:2, seguirme con su vista para dar lectura. Vamos a ver solamente este par de versículos. ¿Listos? ¿Ya tienen Juan capítulo 9, versículo 1 y 2? Ok, dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sí? Estos dos textos vamos a verlos solamente el día de hoy. El tema que tenemos para el día de hoy se va a titular a manera de pregunta: ¿por qué existe el mal? ¿Sí? Y esta es una pregunta que todo ser humano se elabora en su mente, en su corazón, sea cristiano o no sea cristiano, sea ateo o no sea ateo, todo mundo, todo ser humano se pregunta por qué existe el mal. Y hoy vamos a tratar de responder, dar una línea de respuesta a esta pregunta de por qué existe el mal, ¿sí? Vamos a orar, vamos a poner esto en manos de Dios para que el Señor pueda usar su palabra, nos dé entendimiento, nos dé claridad, podamos trazar adecuadamente la exposición de este sermón. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar reunidos en tu nombre, de estarte glorificando, Señor, de manera corporativa, de manera unánime, Señor, en la compañía de los hermanos, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor. Y también en la compañía de miles y miles de nuestros hermanos que a lo largo de todo el territorio, Señor, de todo el mundo, se están congregando el día de hoy en este día del Señor. Te damos muchas gracias. Te rogamos que nos ayude, Señor, con la iluminación de tu Espíritu Santo, con la dirección de tu Espíritu Santo, para abordar, para aterrizar, Señor, para sustraer las riquezas de tu palabra, Señor, contenidas en esta ocasión, en este par de versículos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dos versículos entonces. Vamos a Juan 9:1 para volver a dar lectura a este texto. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Ok, vamos a Juan capítulo 8:59, nada más para ponernos un poco en contexto, para entender esta transición del capítulo 8 al capítulo 9, porque en el capítulo 8, versículo 59, nosotros terminábamos el capítulo 8 con lo siguiente: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Lo último que nosotros tuvimos en Juan 8 fue que este grupo de judíos se molesta, toma piedras, quiere apedrear
al Señor Jesucristo, y el Señor sale en medio de ellos en un acto poderoso, milagroso, sale en medio de ellos y sale librado de esta muerte, ¿sí? Entonces, lo último que tenemos es que Jesús salió del templo, lo cual, cuando dice Juan 9:1, al pasar Jesús, esto nos deja ver que no es posible que después de que salieron del templo se dé lo que tenemos en Juan capítulo 9, versículo 1. ¿Por qué? Porque la simple lógica nos dice que en Juan 8:59, cuando ellos salieron, seguramente los discípulos salieron espantados, salieron asustados, porque por poco y les quitan la vida a pedradas, ¿sí? Entonces, esto es muy seguro de que aquí no hay una transición continua, es decir, no hay una cronología del final del capítulo 8 al versículo 9, y más porque vean el Juan 9:2, dice que le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Cuando ven al hombre ciego, inmediatamente le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Es decir, los discípulos, cuando salieron del templo, salieron con Jesús, estaban a punto de que los querían matar con estas piedras, entonces los discípulos estarían atemorizados, estarían asustados, no estarían en una condición como para preguntarle al Señor, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver que al pasar Jesús de Juan 9:1 es seguramente en otro momento. De hecho, el evangelista Juan, él no es cronológico en su evangelio. Entonces, nada más para poder aterrizar con este punto, para poder situar el capítulo 9, estamos hablando de un nuevo capítulo, un nuevo suceso en otro momento, ¿sí? Difícilmente podríamos decir que es la continuación del capítulo 8, porque Juan, como les digo, no es, incluso él no es cronológico en su evangelio, ¿sí? Perdón, muy bien. Entonces, dice Juan capítulo 9, versículo 1. Perdón. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Y aquí entonces vemos este suceso, el cual va a dar lugar a toda la narración que tenemos en el capítulo 9. Jesús pasa por algún lugar, no nos dice qué lugar. Lo importante de Juan el Evangelista es presentar que había un ciego que era de nacimiento, ¿sí? Un hombre ciego de nacimiento. Ahora, este suceso, un hombre ciego de nacimiento visto por Jesús, vamos a ver algunos aspectos interesantes para poder comprender esta escena. Porque para nosotros, si nosotros nos percatamos de que una persona es ciego de nacimiento, en nuestra cultura, ver, percibir a alguien que es ciego de nacimiento, no nos causa mucha extrañeza. Decimos, bueno, él no puede ver, desde chico de nacimiento él no puede ver, pero vamos a ver que aquí un hombre ciego de nacimiento tiene ciertos matices, tiene ciertas características que lo hace un suceso netamente muy llamativo, muy peculiar, muy particular, y lo que va a estar presentando el evangelista Juan, ¿sí? Un hombre de nacimiento, un hombre ciego, perdón, de nacimiento en la cultura judía, para empezar, un hombre de nacimiento con esta ceguera congénita, era un hombre que tenía una vida sumamente difícil, ¿sí? Las deformidades, las enfermedades congénitas, en este caso la ceguera, sentenciaban de manera inmediata a que lo único que podía hacer esa persona para subsistir en toda su vida era el de mendigar, era el de estar pidiendo la limosna, estar pidiendo que tuvieran piedad de él y estar viviendo de lo que las personas le dieran. Vean ahí Juan 9:8, cómo esto se da aquí con este hombre ciego. Dice Juan capítulo 9, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces vemos que este hombre ciego se sentaba y mendigaba, es decir, estaba a la merced de lo que las personas le pudieran decir, ¿sí?
Esto es llamativo porque entonces esta persona, él estaba subsistiendo de lo que las personas le daban, lo que nos da a entender que seguramente este hombre es un hombre ya mayor porque no está al cuidado de sus padres. Es decir, el texto, el capítulo no nos está diciendo que los padres cuidaban de este hombre ciego, sino que llega una edad en la que él ya es mayor y él tiene que sostenerse él mismo a través de estar solicitando estas ayudas a las personas, ¿sí? Y si no le daban, pues entonces él no comía. Entonces era una situación muy complicada para un hombre con una enfermedad congénita como era la ceguera. Otro, otro aspecto que tenemos es que se presenta a un hombre ciego, dice el texto, que es conocido por todos, al parecer se presenta aquí, se narra que es conocido absolutamente por todos, incluso da la idea de que es conocido incluso por los mismos discípulos, una persona que desde su nacimiento no veía, ¿sí? Lo cual es un suceso a los ojos judíos muy extraordinario porque normalmente la ceguera se adquiría al paso del tiempo por las condiciones climáticas que tiene Medio Oriente, muy caluroso, mucha arena, mucha tierra, etcétera. Entonces era más peculiar, era diferente el que hubiera alguien que de nacimiento nació ciego. Número 3, jamás se había registrado la curación de un ciego de nacimiento. En toda la historia de Israel no se había verificado jamás un milagro donde un ciego de nacimiento recobrara la vista. Vean Juan capítulo 9, versículo 32, como dice lo siguiente, Juan 9, 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abra los ojos a uno que nació ciego. Entonces, ellos se encuentran ante una situación imposible. O sea, es una situación, el niño nació, desde pequeñito, nació sin poder ver. Jamás en toda la historia de Israel alguien ha podido sanar, alguien ha sido sanado de una ceguera congénita, ¿sí? Número 4, tenemos un ciego que es visto por todos, un ciego que es visto por sus padres, un ciego que es visto por los vecinos, un ciego que es visto incluso por los fariseos, un ciego que es visto incluso por los discípulos mismos del Señor, pero tenemos a un ciego que a partir de este capítulo 1, de este capítulo 9, versículo 1, es visto por Jesús. Y Jesús, a diferencia de los demás, lo ve de una manera totalmente diferente, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 2. En el versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos, una vez entonces que ven al hombre, que entienden que este hombre nació ciego que es ciego, perdón, desde su nacimiento, la pregunta que surge para los discípulos son las siguientes. Dice versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Sí? Ahora, quiero que vean entonces aquí que los discípulos sí se están percatando de la condición de sufrimiento, de la mala condición en la que se encuentra este hombre, es decir, sí perciben y dicen, este hombre desde que nació es ciego, ¿sí? Y esto lo único que produce en ellos, es decir, en vez de producirles un acto de misericordia, vamos a ayudarlo, un acto de bondad, ¿qué podemos hacer por él? Lo único que les produce a ellos es un par de preguntas. Y las preguntas son, a ver, ¿quién pecó? ¿Pecaría él o pecarían sus padres? Es decir, quiero que vean la frialdad de los discípulos, porque ante el dolor, ante el mal que está viviendo este hombre desde que nació, ellos simplemente ven a este hombre ciego y para ellos sirve solamente para un debate teológico, para decir, no, yo creo que él está ciego, él nació así porque él pecó, no, seguramente fueron sus papás, no, esto, aquello. Entonces ahí tenemos una situación en verdad muy indiferente hacia el dolor, hacia el sufrimiento de otras personas, ¿sí? Ahora, en el pensamiento judío, en el pensamiento de los judíos, se tenía la creencia que cuando había pecado, se generaban, o a consecuencia del pecado,
había dolor, había males en la vida de las personas. Entonces, la enfermedad y el dolor era considerado como consecuencia de algún pecado. Entonces, ellos por eso preguntan, es decir, ellos, los discípulos, están seguros de una cosa y están inseguros de dos aspectos. De una cosa están seguros. ¿De qué están seguros? De que alguien pecó, ¿sí? Recuerden, en su pensamiento judío, ellos dicen, no, pues este muchacho, este señor que no ve desde niño, pues es a razón del pecado. Alguien seguramente pecó. La pregunta para ellos era, ¿pero quién habrá pecado? ¿Pecó él mismo o pecaron sus padres y por eso Dios lo tiene de esa forma, ¿sí? Ahora, incluso en el pensamiento judío, este par de preguntas son preguntas que están totalmente fuera de lugar. Incluso si nosotros adoptamos el pensamiento judío para decir, bueno, a ver, vamos a ponernos por un momento la vestidura judía, vamos a pensar como los judíos, está fuera de lugar que nosotros preguntemos, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus papás? ¿Por qué? Porque número uno, vean, la ceguera no podía ser a consecuencia del pecado de él, porque él es ciego desde nacimiento. Entonces, o sea, en el pensamiento judío, oye, a ver, razona un poco. ¿Tú crees que este niño entonces nació a las 2 horas que nació, cometió un pecado grave por el cual Dios así lo permite que esta ceguera en su vida? O sea, está totalmente fuera de lugar. Ahora, no, si no fue él, entonces fueron sus padres. Tampoco. Vamos a poner ahí un separador en Juan 9 para buscar en el Antiguo Testamento Ezequiel 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Antiguo Testamento, a la altura más o menos de la mitad de sus Biblias, por ahí van a encontrar el libro de Ezequiel y vamos al capítulo 18, versículo 20, para poder entender que también la aseveración que ellos hacen de que quizás fueron sus papás los que pecaron, está totalmente fuera de lugar. Dentro del pensamiento judío, también esta pregunta está totalmente fuera de lugar, porque ellos como judíos conocen Ezequiel 18:20 y Ezequiel 18:20 dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es que este par de preguntas, ¿quién pecó? ¿Pecó él? No, él no pecó porque es ciego de nacimiento. Pecaron sus padres y aun cuando hubieran pecado sus padres, dice el Señor, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Dios hace responsable al pecador de sus pecados y si el papá peca, Dios no hace responsable a los hijos. Si los hijos pecan, Dios no hace responsable a los padres de su pecado. Entonces, ninguna de estas dos preguntas que ellos están efectuando son preguntas congruentes en el pensamiento y en la teología judía, ¿sí? Ahora, lo que aquí quiero llamar su atención en esta enseñanza realmente introductoria al capítulo 9, es que los discípulos sí se están enfrentando ante una realidad totalmente innegable. Hay algo que no pueden negar los discípulos del Señor, algo que no puede negar ni el propio hombre ciego de nacimiento, ni los padres del hombre, de este hombre que nació ciego, ni los vecinos, ni los fariseos. Hay una realidad que no se puede negar. Y esta realidad es que el mal existe, ¿sí? Haciendo a un lado por un momento la respuesta, porque normalmente la respuesta a la teología, ya lo vimos, la teología de los judíos era que, bueno, cuando hay pecado, entonces vienen los males, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un caso en el que no es posible que haya pecado este niño, ¿sí? No es posible que él haya pecado para que le haya venido este mal a él y no podemos nosotros recibirla como respuesta que seguramente pecaron sus papás, porque el mismo Antiguo Testamento está diciendo, no, Dios no castiga por el pecado de los padres. El alma que pecare, esa es la que será responsable delante de Dios. Entonces, ellos se están enfrentando ante esta realidad. El mal existe, ¿sí? Ahora,
la pregunta que ellos están formulando, en otras palabras, es, bueno, ¿por qué existe el mal? Y la respuesta que ellos tienen es, como judíos, la respuesta es, bueno, sí, no podemos negar, estamos viendo un caso donde un niño pequeñito cuando nació sin poder ver, etcétera. Estamos ante una realidad del mal existe. La respuesta que ellos tienen es, bueno, el mal existe por el pecado. Y ahí está su respuesta. El mal existe por el pecado. Y muchas veces cuando te va mal, te quitaron el trabajo, sufriste un asalto, se murió algún pariente, etcétera, varias cosas, y en tu vida vienen situaciones de aflicción. No faltan aquellos discípulos del Señor que dicen es que seguramente o él pecó o alguien de su familia pecó, y atribuyen a que los males que vive el ser humano, los males que vive un cristiano, se debe a que es pecador, porque necesita buscar a Dios, porque yo sí soy muy santo, tú eres pecador, por eso te está pasando eso. Esa es una teología totalmente errada y una teología que no la tenemos ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a Job capítulo 1, versículo 13, para mostrarles que la Biblia enseña que el mal existe y que no necesariamente el mal existe debido al pecado, ¿sí? Se los vuelvo a repetir. La Biblia enseña que el mal, en efecto, existe, pero no existe necesariamente, es decir, la existencia del mal nunca o no siempre tiene que ver con el pecado. Vamos a ver Job capítulo 1, versículo 13, para que vean cómo el mal existe, y en esta ocasión y en la ocasión que nos amerita, que nos ocupa el día de hoy con este hombre ciego de nacimiento, al menos aquí tenemos dos casos donde se está presentando el mal, y se está presentando el mal sin la necesidad o sin ser a consecuencia directa del pecado, ¿sí? Muy bien. Job capítulo 1, versículo 13. ¿Listos? Dice, y un día aconteció que sus hijos, los hijos de Job, sus hijos e hijas comían y bebían vino en su casa de su hermano el primogénito, es decir, ¿qué padre de familia no está contento de que sus hijos están celebrando, están en compañía, están alegres, etcétera? Dice versículo 14, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Asesinato, ahí tenemos, mataron a varios criados de Job. Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Hubo asesinato, un hecho de la naturaleza trae muerte a las ovejas, a los pastores, y la Biblia dice que tenía muchas ovejas, mucho ganado Job, o sea, fue algo realmente grande. Versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Robo, mataron a los criados a filo de espada, más muerte, solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y ahí tenemos una descripción de mal tras mal, tras mal, tras mal, tras mal, ¿sí? Si ahí hubieran estado los discípulos hubieran dicho, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecaron los hijos de Job o pecó Job? Señor, ¿por qué les fue tan mal? ¿Verdad que son muy pecadores? ¿Verdad que son muy malos? Y aquí la situación a la que se están enfrentando los discípulos y la situación o la realidad a la que también nos enfrentamos nosotros es a la realidad del mal. El mal existe, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué existe el mal? ¿Sí? Y esta es una pregunta que toda persona, como les decía, que toda persona se ha formulado. ¿Por qué
existe el mal. Vamos a tratar de dar respuesta en los próximos minutos a la respuesta, a la pregunta de por qué existe el mal. Quiero iniciar citando a David Hume, un filósofo, un escritor del siglo XVIII. Él, en su libro Diálogos sobre la religión natural, él propone dos líneas de pensamiento, ¿sí? En estas dos líneas de pensamiento, obviamente David Hume es un ateo, es una persona que no cree en Dios. Él, como filósofo, hace un razonamiento y presenta el primer razonamiento que dice, si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, eso significa que Dios es impotente, ¿sí? La primera línea de reflexión que él presenta es, a ver, si Dios quiere prevenir el mal, porque a una persona, a un cristiano le dirían, oye, Dios, ¿tú crees que Dios quiere prevenir el mal? El cristiano va a decir, sí, Dios quiere prevenir el mal, claro que sí, porque Dios está en contra del mal. Bueno, David Hume dice, ok, si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces Dios es impotente. Segunda línea de razonamiento que tiene David Hume dice, si Dios puede prevenir el mal, pero no se debe a que no pueda, sino a que no quiere, entonces Él es maligno. Y entonces David Hume, ante la existencia del mal, él dice, bueno, señores, el mal existe y la razón por la que el mal existe es, número uno, porque Dios es impotente, número dos, porque Dios es maligno, o número tres, porque sencillamente entonces Dios no existe, ¿sí? Y vemos que la existencia del mal, siempre la existencia del mal va a chocar, no sé si se han dado cuenta, el mal existe, las pruebas son abrumadoras del mal, las torres gemelas, los pedófilos, los secuestradores, los asesinatos, tantas cosas, pero cuando tenemos todas estas pruebas del mal, de la maldad, luego nos vamos contra Dios. Siempre el pensamiento es irse contra Dios, se ocupan de Dios, no del mal en sí, sino de Dios. Y el primer razonamiento que se tiene entonces es, no hay una compatibilidad con la existencia del mal y la existencia de Dios, porque se supone que Dios es todopoderoso, es misericordioso, es justo, es bondadoso, etcétera. Entonces, no puede caber un Dios así con esas características que la Biblia presenta ante un mundo donde innegablemente existe la maldad, donde innegablemente existe el mal y donde no podemos negar el mal porque el mal no se puede negar. Entonces, la respuesta es, bueno, entonces, la respuesta que nosotros tenemos es, número uno, Dios entonces es impotente, no puede resolver el dilema del mal. No puede resolver el problema de los niños con hambre en África, de los niños secuestrados, de los secuestros, del narcotráfico, de las guerras. Dios no puede, Dios es impotente. O la otra, entonces si Dios puede, pero no lo hace, pues es que entonces no quiere. Y entonces estamos en presencia de un Dios maligno, de un Dios malo, o sencillamente el tercer camino, que es el mal, dicen, bueno, que es el pensamiento común, bueno, si entonces existe el mal, pues Dios no puede existir porque no puede compaginar, entonces realmente Dios no existe, ¿sí? Y que Dios no exista es a lo que se le llama ateísmo, sin y teos Dios, sin Dios. Entonces, la respuesta que se tiene a esto es sencillamente, bueno, el mal existe porque Dios no existe. El punto, la respuesta más contundente que te va a dar una persona es el mal existe porque Dios no puede existir. Si Dios existiera, como ya lo mencionamos, sería entonces un Dios malo, sería un Dios impotente, pero la mejor respuesta es, pues Dios no puede existir porque no hay coherencia, no se puede compaginar el mal con el bien. Sin embargo, vamos a ver la respuesta a este dilema del mal. Primero, quiero iniciar señalando que el ateísmo, es decir, esta forma de sacar a Dios, esta forma de decir Dios es impotente, Dios es malo, Dios no existe, esta tendencia a poner a irse contra Dios, contra lo sobrenatural, contra lo espiritual, etcétera. Todo esto viene desde muchos años, no es contemporáneo al hombre, incluso viene desde la antigua Grecia.
porque ya en la antigua Grecia nosotros tenemos a Epicuro, a Demócrito, con sus textos materialistas. Ya desde entonces ellos decían, no, el hombre es materia, nosotros solamente somos materia, solamente ocupamos un lugar en el espacio, etcétera. Y desde la antigua Grecia ya se tenían estas nociones, estos pensamientos ateístas. Después pasamos de la antigua Grecia a la antigua Roma con Lucrecio Caro y continúan estas ideas ateas, es decir, estas ideas donde o Dios es malo, o Dios es impotente, o Dios no existe, es decir, a desacreditar a Dios. ¿Por qué? Por la existencia misma de la maldad. El hecho de que exista la maldad es el combustible para el pensamiento ateo y es el mejor combustible que se tiene para poder decir, ya ves, es que lógicamente es que intelectualmente Dios no puede existir porque existe el mal. Y entonces desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma, se estaba ya formando estas ideas ateas, estas ideas en contra de Dios, negaban entonces que Dios pudiera existir porque existe la maldad, pero ellos al negar a Dios estaban afirmando un aspecto, afirmando una declaración y era la siguiente: nosotros los hombres somos sencillamente materia, somos átomos, somos materia, no somos nada más. Entonces aquí se inicia el primer argumento ateo, que el hombre es solamente materia. Luego viene a través de la historia toda esta época del materialismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, desde la antigua Grecia, la antigua Roma, la Edad Media, todos estos años estamos hablando alrededor de 15 siglos, en todo este tiempo, una de las características que se tuvo es que todo el poder se ejercía a través de la religión, es decir, el poder tenía sus religiones, tenía sus instituciones, y entonces, de esa forma, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en la Edad Media, la religión o el aspecto de Dios, por así decirlo, tenía un peso muy grande porque todo el poder se ejercía a través de la religión. Y entonces, ante esta muchedumbre, el ateísmo era pequeñito, es decir, ya les he mencionado, desde la antigua Grecia se están concibiendo los pensamientos ateos, pero como en este periodo, en estos siglos, todo el poder se sustentaba en la religión, en Dios, entonces el ateísmo quedaba totalmente pequeñito. Sin embargo, fue hasta el siglo XVI y siglo XVII, con la revolución científica, es decir, esta etapa en la historia de la revolución científica donde, el pensamiento, la ciencia, vamos a razonar, vamos a pensar. Entonces, en ese momento de la revolución científica, ahí entonces se golpea el aspecto de Dios, las ideas de Dios, y entonces todos estos 15 años donde estuvo imperando la religión, donde estuvo imperando la noción de Dios, comienzan a venirse abajo ante una generación que era más razonable, que pensaban, que filosofaban, o sea, ellos llegaron y dijeron, no, vamos a quitar a Dios, vamos a quitar el pensamiento religioso, vamos a quitar estos aspectos sobrenaturales, vamos a quitar la fe, porque ahora lo que nosotros necesitamos es ejercer la razón, pensar, comprobar la ciencia, etcétera, etcétera. Y entonces se lanzan contra la razón humana, se lanza contra la fe. Y esta revolución científica del siglo XVI al siglo XVII, pasan los años y se pasa hasta el siglo XIX, ¿sí? Y en el siglo XIX, que en nuestra historia es un siglo donde vienen muchos descubrimientos, vienen muchos avances en la tecnología, en la ciencia, pero también en el pensamiento se establece de una forma muy poderosa el materialismo, esta corriente filosófica en donde se asegura que el hombre es solamente materia. Nosotros somos solamente materia, no somos espíritu, no somos alma, somos materia. Nosotros tenemos razón, nosotros podemos filosofar, las verdades se tienen que comprobar de manera científica, es decir, una generación totalmente ya intelectual, totalmente basada en las letras, y todo lo que olía a Dios y todo lo que olía a fe
era para los ignorantes, era para los tontos, era para aquellos que no conocían, que no sabían, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego viene el marxismo, que dice, su máxima, que dice, la religión es el opio de los pueblos. O sea, llega un punto en el que dicen, todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que huela a Dios, es como droga para un drogadicto. Entonces, el aspecto de Dios queda totalmente relevado. Y esto a partir del siglo XIX hasta el siglo XX, ¿sí? Aparecen teorías que tratan de explicar las situaciones que no tienen respuesta. Ya no es, es que Dios lo permitió, es que fue la voluntad de Dios, es que fue consecuencia de que desobedecieron a Dios. No, ahora todo era, vamos a contestarlo a través ya de situaciones más razonables, de situaciones comprobables, y Dios es totalmente echado afuera, ¿sí? Porque como les digo, entonces se llega al pensamiento común que se tiene ya el día de hoy. Tenemos razón, tenemos materia, somos pensamiento, y es decir, así el hombre viene a formar sus ideologías, sus maneras de pensar, ¿sí? Ahora, ¿por qué negar la existencia de Dios? ¿Por qué se niega la existencia de Dios? Y esto, obviamente, cuando yo digo por qué se niega la existencia de Dios, no me estoy refiriendo a un ateísmo franco, sino que muchas veces también el mismo creyente puede llegar en un ateísmo práctico, ¿sí? Ateísmo, recuerden, ateo es aquel que está sin Dios, y muchas veces el cristiano también vive vida sin Dios. Ese es un ateísmo práctico. ¿Por qué se niega la existencia de Dios? El hombre llega a la conclusión de negar la existencia de Dios por el uso de la razón. Porque negamos a Dios y todo lo vamos a filtrar a través de la razón. No, es que eso no es así. Es que mira, si le piensas, ¿cómo es que vas a pasar tanto tiempo en la iglesia? Es que ¿cómo vas a hacer esto? Es que, ¿a poco nada más por hacer una oración Dios va a contestar? No, ponte a trabajar, no. O sea, comienzan a usar la razón. Viene esta corriente de materialismo, es que tú eres simplemente materia. Entonces, si eres materia, pues simplemente eres un cuerpo, tienes una vida, aprovecha esa vida, terminando esta vida ya no hay nada, entonces vive tu vida de una manera sin limitaciones, porque finalmente a eso venimos, no tenemos un rumbo definido por faltas de pruebas científicas, pero la mayor de las razones por la que se niega la existencia de Dios es por la existencia misma del mal. Y volvemos a la pregunta. Si Dios existe, entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Sí? Y viene nuevamente esa pregunta, y esa pregunta viene a ser, dicen algunos escritores, viene a ser el talón de Aquiles del cristianismo, porque es donde al cristianismo lo atacan, es donde al cristianismo lo tratan de ridiculizarlo y decirle, es que no es posible que me hables de un Cristo poderoso, de un Cristo justo, omnipotente, etcétera, cuando existe el mal. Si Dios existe, entonces, ¿por qué existe el mal? Y bueno, aquí la respuesta que nosotros podemos dar es la siguiente. El mal existe, pero la afirmación de que el mal existe, es decir que el mal existe, nosotros no negamos que existe el mal, pero la existencia del mal no implica la no existencia de Dios, sino realmente todo lo contrario, ¿sí? La existencia del mal no debe anular de manera automática la existencia de Dios, y ahorita vamos a demostrarlo, ¿sí? El pensamiento entonces común, el pensamiento de los hombres que nosotros normalmente tenemos es un pensamiento de materialismo, donde el hombre dicen somos átomos, somos materia, somos un accidente cósmico, etcétera. El hombre es eso sencillamente. Entonces, si el hombre es materia, entonces el hombre no tiene ningún valor intrínseco, ¿sí? Y entonces, de acuerdo al mismo pensamiento ateísta, si el hombre no tiene valor intrínseco, el hombre entonces es producto del azar, el hombre solamente es materia que está ocupando un tiempo y ocupando un espacio, ¿sí? Y este es el pensamiento intelectual que se tiene, es decir,
para contestar por qué existe el mal, vamos a usar los mismos argumentos que tiene el hombre el día de hoy. Por eso les di un pequeño desarrollo de cómo se desarrolla este pensamiento ateo. Entonces, aquí el punto es, como les digo, el hombre dice que es materia. Si el hombre entonces es materia, no puede tener valor intrínseco, porque entonces el hombre es producto del azar, es producto de un accidente cósmico, solamente él está ocupando un espacio, un lugar en el espacio, en el tiempo, ¿sí? Y esto entonces nos lleva a un punto. Si entonces el hombre solamente es materia, es un accidente cósmico, entonces, ¿cómo es que el hombre puede calificar el mal? ¿Cómo es que entonces el hombre, que es materia, que es producto de un accidente cósmico, que solamente somos átomos, que solamente somos materia, que no tenemos un valor intrínseco, cómo es posible que el hombre pueda identificar el mal? ¿Cómo es que el hombre pueda decir, secuestro, muerte, abuso, robos, narcotráfico, guerras, etcétera? ¿Cómo es que el hombre puede identificar el mal como mal? ¿Sí? Y bueno, viene el razonamiento y la mayoría de las personas en estas generaciones, haciendo a Dios a un lado, recuerden, todo el pensamiento es haciendo a Dios a un lado. El punto es, ¿cómo puedes calificar de algo malo? ¿Cómo puedes calificar de malo algo cuando Dios no está dentro del razonamiento? Entonces ellos hacen a Dios a un lado y ellos dicen, bueno, sí, existe el mal porque son acciones universalmente desagradables, porque entendemos que hay acciones que perjudican a la sociedad, pero entonces, si hay acciones que perjudican a la sociedad, eso necesariamente implica que el hombre tiene valor. Valor que precisamente ahí entramos en una discusión con el pensamiento ateo. Es que hace unos momentos tú me dijiste que somos producto de un accidente cósmico, que somos materia, entonces, ¿cómo es posible que la materia tenga algún valor? Si somos materia, si solamente somos un accidente, si solamente somos el azar del destino, entonces nosotros no podemos ni tener valor y no podemos tener ni siquiera propósito o significado en la vida. Y entonces ellos dicen, no, bueno, esto se llaman valores humanos, ¿sí? Y estos valores humanos que tenemos, que identifican el mal, estos valores humanos son precisamente esas construcciones sociales, esos puentes sociales que se hacen para que el hombre en este sentido de supervivencia pues pueda vivir de manera razonable, de manera intelectual, de manera entendible, de una manera en orden dentro de una sociedad y que el hombre pueda vivir, estar en esta supervivencia humana, ¿sí? Pero entonces, todos estos valores humanos, todas estas construcciones sociales que el hombre establece para resguardar la integridad del hombre dentro de una sociedad, lo hacen sin valor objetivo, sin valor, o sea, es decir, por un momento hablan de valores humanos, pero no de manera objetiva, porque al mal no le llaman mal y al bien no le llaman bien, o sea, carece de objetividad, ¿sí? Dice un escritor, Dostoyevsky, él dijo, si Dios no existe, todo es permitido. Y entonces aquí tenemos que el punto no es tanto, son valores humanos, no, son construcciones sociales, no, el hombre tiene que velar por su supervivencia, no, sencillamente aquí el punto es, como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo es permitido, o sea, el problema del mal tiene también un matiz moral, tiene un matiz en el que sacamos a Dios y entonces haciendo a un lado a Dios, tratamos de justificar, es decir, de revertir toda la culpa del mal hacia Dios. Pero vean, el mal nadie lo ve como una construcción social, nadie lo ve como un valor humano sencillamente, porque ante la existencia del mal, vean, ni siquiera los ateos, en unas torres gemelas que cayeron, ni siquiera los ateos dijeron, no pasa nada. Murieron cientos de personas, pero no pasa nada. Ese sencillamente fue una construcción social que se vino abajo. Es algo irrelevante porque somos accidentes, somos personas sin valor moral, o sea, no pasa nada, no. Aun cuando viene el mal, el hombre entiende
lo que es el mal, ¿sí? Ahora, ¿qué es el mal? Vamos a entender entonces qué es el mal. Pero para poder comprender qué es el mal, necesitamos una sabiduría más grande que la del hombre. Y vamos, por ejemplo, vamos a primero de Juan, capítulo 3, versículo 4, para poder entender un aspecto y para poder ver en la sabiduría de Dios cómo la misma sabiduría de Dios nos puede dar la esencia del mal, nos puede dar una noción de lo que es el mal. O sea, el punto es que no podemos sacar a Dios de la ecuación, no podemos quitar a Dios y entender el mal. Y vamos a ver la respuesta de por qué existe el mal. ¿Qué es el mal? Vean, primero de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Ahora, quiero que vean por un momento, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a tomar la sabiduría de Dios aquí para ir entendiendo el mal. ¿Qué es el mal? El mal es aquello que no debe de ser. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que comete pecado, es decir, todo aquel que hace lo que no tiene que hacer, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, en esencia, el mal es aquello que no debe ser o que no debería darse, ¿sí? Ahora, por lógica, si existe algo que no debe ser, entonces necesariamente existe algo que ¿qué? Que sí debe ser, para poder decir, bueno, es que este no es el camino, entonces es que sí hay un camino que se debe seguir. Entonces, aquí el punto es que para definir, para entender qué es el mal, alguien tiene que dictar precisamente, necesariamente, lo que entonces es el bien, ¿sí? Entonces, estamos entendiendo, estamos comprendiendo. No se puede entender el mal si no comprendemos lo que es el bien. Y alguien entonces tiene que dictar necesariamente lo que es el bien. Entonces, vamos a dar la respuesta a esta pregunta. Si Dios existe, viene una persona con un conflicto con Dios, está pasando por una situación muy grave en su vida, ha tenido injusticias en su vida y tantas cosas, y él te dice, a ver, hermano, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? No puedo concebir un Dios bueno, bondadoso con el mal que yo estoy viviendo. Dime, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Sí? Y la respuesta es, el mal solo puede existir precisamente porque Dios existe. Porque si Dios no existiera, no podrías ni siquiera definir el mal. Es decir, la razón de que Dios existe es precisamente la base para toda la moralidad, para todo el sustento del bien y del mal, para poder comprender lo que es bien, lo que es mal, y solamente si Dios existe, podemos tener estos conflictos con el mal. Solamente si Dios existe, podemos fundamentar la existencia del mal. Decía el teólogo R.C. Sproul, solamente si Dios existe, el mal se convierte en un problema, ¿sí? Entonces, quiero que vean ahí cómo el razonamiento ateo carece de lógica, porque por un momento dicen, bueno, sí existe el mal, pero quitemos a Dios, Dios no existe. Ok, entonces, ¿cómo es que calificas al mal como mal? ¿En qué te estás basando que califiques al mal como mal? Si en todo tu pensamiento que tú tienes, tú eres un accidente, tú eres materia, tú eres, se cierran tus ojos, se terminó todo, simplemente eres materia, entonces, ¿dónde es que tú estás tomando la autoridad o la fuente para darle esos matices de moralidad al mal que tú estás señalando? Y si tú estás señalando el mal, necesariamente necesitamos la contraparte, necesitamos el bien. Entonces, alguien tiene que enseñar lo que es el bien. Y por eso decía R.C. Sproul, solamente si Dios existe, el mal se convierte en un problema, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que el mal existe. Vamos a regresar a Juan capítulo 9, versículo 2, ¿sí? El mal existe. Y una respuesta que tenemos el día de hoy, bueno, ¿por qué existe el mal? Porque Dios existe. Es una primera respuesta. Quizás no satisface esa respuesta, pero con toda esta exposición que dimos, podemos comprender
¿En qué sentido estoy diciendo, bueno, el mal existe porque Dios existe? Porque si Dios no existiera, no puede existir el mal. Si Dios no existiera, todo sería permitido, no habría bueno, no habría malo, no habría el temor, no habría sufrimiento, no habría nada, porque no se podría calificar como doloroso, como sufrimiento, como injusticia, todos esos actos. Entonces, para que vean, Dios es necesario en la vida del ser humano. Juan capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, ellos le preguntaron, Maestro, ¿por qué existe el mal? ¿Sí? Y es una pregunta que también nosotros como cristianos nos podemos hacer y le podemos hacer al Señor. Señor, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe la injusticia? ¿Por qué existe el robo? ¿Por qué esto? ¿Por qué existe el mal? ¿Sí? Para ir cerrando, les voy a leer una porción de una historia de un viejo minero, de una novela del autor Bryan Chapell, y dice lo siguiente. Relata un viejo minero ya en su silla de ruedas y un joven que comienzan a platicar con ellos. Dice, un joven visitó a un viejo minero, el cual le compartió lo siguiente. El viejo le dice al joven, le dice, a veces Satanás viene a mi vieja y dañada casa y se sienta cerca de mi cama, ahí mismo donde usted está sentado. Señala hacia mi ventana a los hombres con los que solía trabajar, los cuales aún poseen cuerpos fuertes, y me pregunta, ¿Jesús te ama? Luego, Satanás me hace ver a mi andrajoso cuarto y señala los hogares hermosos de mis amigos y me vuelve a preguntar, oye, ¿Jesús te ama? Finalmente, Satanás señala a los nietos de uno de mis amigos, un hombre que tiene todo lo que yo no tengo, y Satanás espera a que salga una lágrima de mis ojos antes de susurrarme una vez más a mi oído, ¿Jesús realmente te ama? Sorprendido por la franqueza del viejo, el joven le preguntó, ¿y qué es lo que usted hace cuando Satanás le habla de esa manera? El anciano respondió, tomo a Satanás de la mano y lo llevo a una colina muy lejos, llamada el Calvario. Ahí le señalo unas manos atravesadas por unos clavos, una frente quebrada por unas espinas y un costado embestido por una lanza. Luego le digo a Satanás, ¿acaso Jesús no me ama? Está bonita esta ilustración. Miren, nunca llegaremos a comprender el porqué de muchas situaciones dolorosas en nuestras vidas. Esa es una realidad. Nosotros vamos a estar en algunas ocasiones Dios nos va a revelar, nos va a dar a entender por qué sucedió lo que sucedió, ¿sí? Pero no siempre. Entonces no siempre lo vamos a poder comprender. Nunca podremos contestar ampliamente la pregunta, Señor, si tú caminas conmigo, si tú estás conmigo, ¿por qué existe el mal? Sin embargo, de algo podemos estar totalmente seguros, y es del amor de Dios. Ese amor que, como vamos a ver más adelante, es derramado y garantizado ahí en la cruz del Calvario. Entonces, para cerrar, vamos nuevamente a Juan capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Al pasar Jesús, imagínense, vamos a recrearlo ahí en nuestra mente. Imagínense Jesús con sus discípulos caminando. Al pasar Jesús, vean, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y la palabra vio es una palabra muy hermosa porque habla de que Jesús tuvo una mirada penetrante con él, una mirada omnisciente. Él entendió, él nació ciego de nacimiento, él ha sufrido, él está en un dolor, etcétera. Una mirada del Señor. Vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, se entiende que el Señor está viendo al ciego y los discípulos lo interrumpen y le preguntan al Señor diciendo, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, los discípulos no pueden negar, hay maldad, hay mal en esta tierra. La pregunta es, ¿por qué, Señor? Bueno, en este capítulo vamos a ver al Maestro en medio de la misma existencia del mal.
Es decir, este capítulo va a ser muy hermoso porque no solamente, Señor, ¿por qué existe el mal? No, ahora vamos a ver a Jesús en el mal mismo, dentro de la existencia del mal mismo. Y veremos al maestro frente a unos discípulos que le preguntan por qué existe el mal, frente a un hombre ciego que está viviendo en medio de este mal, y vamos a ver las respuestas que el Señor Jesucristo da en medio del mal. ¿Quién mejor para contestarnos por qué existe el mal que el mismo Señor Jesucristo? ¿Quieren saber lo que sucede? No se pierdan el próximo sermón, el próximo domingo, porque este capítulo se va a poner muy interesante, muy tierno, y va a derribar muchos temores, muchas inquietudes, incluso muchas formas de percibir, el mal existe por el pecado. No, no necesariamente. Vamos a comprender muchos aspectos. ¿Por qué existe el mal? No podemos comprenderlo. Vivimos en medio del mal, pero en medio del mal, ahí está pasando Jesús, y al igual que este hombre ciego de nacimiento, Jesús también nos está viendo a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias, Señor. Este dilema es un dilema tan profundo en el corazón de todo hombre, Señor, que no alcanza a entender, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué hay mal en esta tierra, Señor? Pero vamos a encontrar tu respuesta, tus respuestas a través de esta narración, Señor. De algo podemos estar completamente seguros: nunca nos vas a dejar. Siempre tu amor nos va a sostener, y cuando Jesús pasa, ve, como aquella ocasión vio a ese ciego, tú en cada uno de nosotros ves la condición en la que nosotros estamos viviendo, Señor. Te damos gracias y, Señor, esperamos los próximos versículos para ir descubriendo tantas verdades llenas de luz, de esperanza en este capítulo, Señor. Por lo pronto, Señor, danos confianza, danos seguridad en que todo lo que tú permitas en nuestras vidas tienen un propósito. Y ayúdanos a profundizar en nuestro corazón: el mal existe porque necesariamente Dios existe. Es más, el mal es una evidencia de que Dios existe, porque si Dios no existiera, ni siquiera podríamos calificar el mal como mal. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.